Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones el sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo para nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este nuevo día, en este nuevo amanecer, confiando plenamente en que te encuentres en la paz, en el amor de Cristo. Seguimos escuchando el Evangelio según San Juan. Y el día de hoy, Jesús se nos presenta como el enviado, como el Hijo de Dios. Es cierto, Jesús sigue siendo perseguido, Jesús sigue siendo acechado por los judíos, por los escribas, por los fariseos, incluso por los sumos sacerdotes. Era acusado de violar la ley porque él curaba en sábado. Y según la ley, no estaba permitido trabajar en sábado. Sin embargo, esto no quiere decir que Jesús violentara la ley. Esto no quiere decir que Jesús les quisiera dar la contra en todo momento y estar en división, sino todo lo contrario. El mensaje que Jesús estaba transmitiendo era aún más grande, era mayor. Era predicar que el amor de Dios está por sobre todas las cosas. Al curar Jesús en sábado, se estaba manifestando la voluntad del Padre por medio de Jesús. Por eso Jesús es muy claro. Nada se puede hacer sin la voluntad del Padre. El Padre le ha concedido el poder de curar, de sanar. El Padre le ha concedido la voluntad de hacer un juicio,
le ha concedido ese poder. No es un poder que Jesús tuviese por sí mismo, sino es el poder que le ha dado el que lo ha enviado. Y estas palabras, lejos de generar una confianza mayor en los judíos, generaba un total desconcierto. Y ese coraje que tenían para perseguir a Cristo aumentaba más porque tomaban como una blasfemia el que Jesús se nombrara a sí mismo como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús sigue siendo muy claro. Él tenía que padecer. Él tenía que pasar por ese sufrimiento, no solamente para que se cumplieran las Escrituras, sino porque era la voluntad del Padre. Por eso el Evangelio nos dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Realmente Jesús sabía el por qué había sido enviado, mi querido hermano. Había sido enviado a predicar la verdad, que Dios quiere que todos los hombres se salven, que Dios no quiere que ninguno de nosotros, de sus pequeños, se pierda, que Dios es justo y misericordioso, pero que también nuestro Padre Dios nos da la libertad de albedrío. ¿Esto qué quiere decir? Debemos de tener mucho cuidado porque en ocasiones confundimos la libertad de albedrío con el libertinaje. Libertad de albedrío quiere decir que Dios nos ha dado la libertad de elegir nuestro caminar de cada día. Tú y yo tenemos la libertad de elegir conducirnos por el camino del bien, por el camino de la verdad, por ese camino estrecho que solo se puede lograr a base de oración, a base de buenas obras, de obras de caridad, donde por medio de nosotros nuestros hermanos puedan encontrar a Dios. Por medio de nuestra mirada, por medio de nuestras palabras, pero mayormente por medio de nuestras acciones. Dependiendo cómo tú y yo nos desenvolvamos dentro de nuestro vínculo familiar, dentro de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, es la imagen que estamos proyectando de la misericordia de Dios. En cambio, el camino del libertinaje es aquel camino que no nos permite caminar y buscar la santidad, el camino del pecado, el camino de los excesos, el camino de querer imponer nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. Ese es el camino equivocado, es el camino que nos llevará a la desolación, a la condenación, como nos lo dice la palabra. Ya llegará el día en que los muertos escucharán mi voz y resucitarán. Y entonces sí vendrá el juicio en que todos aquellos que escucharon mi voz vivirán para siempre. Pero aquellos que se negaron a escuchar con mi voz, vendrá la desolación. Realmente, ¿qué queremos escuchar el día de hoy? ¿Cuál es la voz que queremos escuchar el día de hoy? La voz de Dios que nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal. Hemos tenido ya casi 4 semanas de preparación
desde el momento en que recibimos el signo de la ceniza, ¿qué hemos hecho diferente? ¿Realmente hemos querido convertir nuestro corazón? ¿Realmente hemos querido enderezar nuestro camino, nuestro sendero? Jesús el día de hoy se presenta ante nosotros como el Hijo de Dios, como ese juez justo, como ese juez misericordioso. Porque Jesús no ha venido aquí a condenar a nadie ni a hacer distinción. Jesús conoce a cada una de sus ovejas. A todos y cada uno de nosotros nos llama por nuestro nombre. Nos llama a vivir ese camino de la santidad. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esa voz del buen pastor? ¿Cómo vamos a responder a las palabras de Jesús? Llegó el momento, mi querido hermano, de mostrarnos tal cual al Padre. Porque el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Pero también, mi querido hermano, el que cree que Jesús murió en la cruz, también cree en la resurrección. Porque Jesús no es un Dios de muertos, Jesús es un Dios de vivos. Y Jesús está vivo porque Jesús venció a la muerte por ti y por mí. Jesús ya nos redimió. ¿Cómo queremos vivir realmente nuestro día a día? ¿Como hijos de Dios vivos o como sepulcros muertos? Podemos tener vida, podemos movernos, podemos ver, escuchar, hablar, pero ¿realmente vivimos como verdaderos hijos de Dios o realmente vivimos como muertos en vida? Hoy es un momento para realmente accionar. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.